ya ha llegado el momento pues de tratar algunos temas de interés, sobre todo de la psiquis, la salud emocional, mental, Marino y Pedro. Bueno, se con toda esta necesita, situación. Y más para mi Marino, que ahorita tuviste, que no quiero que me le dé una cosa, yo creo que te metes tranquilito ahí. Marino porque... es un impostor. No, no, ningún impostor, Ay, no diga eso, no, yo me Pues vamos a hablar de eso, entonces. Vamos a hablar No, de lo ese que pasa tema. es que él es muy empático con las cosas que están pasando actualmente. Hay que en el tener país. cuidado con Marino, puede ser un impostor. No, no hay ningún impostor. Así es que para ello hay que hablar con nuestra especialista. Porque no con diga lo nuestra que es eso. psicóloga, no Porque tú. para mí ese es un impostor. No, ningún impostor. Pues yo quiero hablar de señores. eso. Ginger Bejarano con nosotros. Ginger. ¿Cómo se Ginger. siente, doctora, en este viernes? Muy feliz de estar con ustedes. Es verdad. Y ya fin de semana, doctora. Qué Háblenos bueno. de ese tema. ¿De cuál? Que trae ¿De eso? hoy. ¿De ¿De cuál? cuál? Eso? El síndrome ¿De qué? de impostor. ¿A tú ves? Es un síndrome. Para mí Marino es un impostor. No diga eso. Pedro. Ay, Dios mío. Hable lo que es el síndrome de impostor, que se supone que es algo falso, alguien que ocupa un espacio de otro, el que engaña, el que es mimético, que cambia de acuerdo de manera camaleónica a las circunstancias, me imagino. Ajá, Yo creo que él Adelante. es otra persona. Pues es un Adelante. impostor por los comentarios que hace. Yo creo que lo ha mandado aquí a través de otra persona. Pues vamos a definir primero qué es el síndrome del impostor para que todos estemos en la Muy misma bien. sintonía. Y el síndrome del impostor es esa falsa creencia de que lo que estás haciendo no te compete, no eres merecedor de hacerlo, o las cosas que has ganado sientes que eres impostor. Esto le da a las personas, a diferencia del nombre, tal vez uno piense que es a una persona que quiere estar o jugar en el papel de otra, es cuando una persona no se siente merecedora de los éxitos que ha obtenido y siente que está engañando a las personas. ¿Cómo? ¿Pero cómo así? Exactamente. Exacto. ¿Cómo o así? sea, por ejemplo, señor Marino llegó a tener lo que tanto ha querido tener, la meta que ha querido tener, se ha esforzado y todo. De repente sus emociones, sus creencias y todo lo que ha vivido le comienza a decir, eso es mentira. Usted no llegó a eso. Ah, pues usted lo conoce. Eso fue por suerte. Eso no fue que usted verdaderamente se fajó. Eso fue... Y comienza a experimentar lo que es el síndrome del impostor. Aunque todo el mundo lo ve y lo reconozca y él sabe que se ha fajado para eso, es esa sensación de que lo que llegó a ser fue simplemente por mérito de la suerte o porque en ese momento le tocó, porque no le pertenecía a él ese éxito. Eso es lo que te hace pensar Afecta en entonces síndrome la del impostor. autoestima, afecta evidentemente, ¿no? Totalmente. La poca seguridad, el autoconcepto, que es un tema que yo abogo mucho más que la autoestima. Es muy importante la autoestima, pero para mí el autoconcepto desprende bastante de cómo está tu autoestima. Si tú no sabes quién tú eres, si no estás seguro de lo que tienes, si no estás seguro de quién eres, pues obviamente tu autoestima y muchos de estos síndromes y entre otros también te pueden afectar. Ok, entonces, ¿cómo uno sabe que, bueno, estoy como teniendo el síndrome del impostor? O sea, ¿cuáles son esas señales que uno va presentando? Yo sé que usted ha dicho, ¿verdad?, de que uno no se siente tal vez como merecedor de ese éxito, de que las cosas están bien, pero ¿cómo uno se da cuenta como de que eso no está bien? Porque a veces uno por humildad, uno dice, no, hombre, ¿tú crees que yo tengo ese éxito? No, hombre, y tal vez sea así, pero tal vez la humildad, ¿verdad?, no permite a la persona ver lo que ha logrado, pero ¿cuál sería la diferencia? Como entre humildad, tú decís, cónchale, no, espérate, no me merezco, o sea, como... La diferencia aquí, lo importante aquí es saber que cuando tú te sientes humilde y dicen, no, esa humildad, pero sabes que te lo ganaste, o sea, tú sabes, ¿no? Porque que yo ya lo he hecho y eso, pero el pensar que alguien te va a descubrir porque tú hiciste o llegaste ahí y te van a descubrir, que van a saber que no eres, que realmente, qué sé yo, no eres capaz o te van a ver algún defecto, ahí es la diferencia. O sea, las personas que tienen el síndrome del impostor, que padecen el síndrome del impostor, se sienten siempre acechadas. Ah, pues una persona con problemas de psiquis, doctora. Claro, por eso es que el síndrome del impostor, a pesar de que no sea un trastorno, que no aparece en el DSM-4, es un fenómeno psicológico que muchas personas lo están padeciendo. Muchas personas que han querido llegar y logran cosas, sienten, no, yo no puedo, es que no, yo no me lo merezco. Es que, pero muchacha, tú te fajaste, tú hiciste, tú...
No es que yo no. Después no de la puedo. pandemia, doctora, ha surgido. No, esto? eso viene muchísimo más. Sin embargo, Sí, pero después de la pandemia se ha despertado. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en la pandemia se incubaron y hoy en día están saliendo. Hoy en día hay muchas personas con síndromes, con trastornos y todo lo demás que fueron después de la pandemia, que obviamente fue como ese caldo de cultivo. Ahora bien, no hay que descartar a los que sí son impostores de verdad y se aprovechan de eso. Ahí es que voy. Hábleme de eso, lo que se ¿Por hacen qué? pasar por otra persona. Como por médico que lo Exacto, descubrieron. médicos, abogados. Exactamente. Ese es otro tipo de impostor. Ahora, doctora, Eso pero sí para es el una gente impostor, de decir verdad. que yo soy médico y Eso es no un terminar. mitómano. Míreme, Eso es un y no, y mitómano. ejercerla. Y ejercerlo. Ejercer la carrera. Esa es la mitomanía, es el creerte la mentira tanto que tú, o sea, decir tanto una mentira que tú te la crees. Que creértela. Y son personas que obviamente tienen, o sea, eso es una enfermedad, la mitomanía. Que son impostores, se pueden parar diciendo que saben. Y obviamente son personas que tienen algunas cualidades como la buena dicción, como el ser... personas que pueden improvisar rápidamente. Esas cualidades le permiten soportar esa mentira que están diciendo. Entonces, puede pasar, viendo uno en el ámbito nacional, sobre todo en el plano político, la gente siente que a veces que alguno de estos políticos cuando abraza en campaña al pobre y se come el pedazo de yuca de la jigüera, la gente dice, ay, mira qué sencillo, pero en el fondo dice, no, este es lo que está en campaña. Este que me abraza, este que abraza a la vieja desdentada o al pobre campesino cuya mano la tiene como la corteza de un árbol seca de tanto trabajar y saluda con abrazo a ese campesino. Luego, cuando se mete en su jipeta, hay que estar echándole de todo por encima porque... Un Lysol, tiene Lysol allí ¿Me en entiendes? el O sea, vehículo. entonces se usa mucho eso, doctora, en el plano Claro de que sí, alcanzar y en la política, posiciones. y en la religión, y en muchísimas... Ay, en religión también. Sí, ¿Cómo es la sí. religión? Espérese, explíqueme. Los ungidos. Hay unos Claro, que se ungen claro, a sí mismos. claro, o sea, Ay, sí, yo estoy ¿verdad? entendiendo ya. Falsos pastores. Y falsos profetas que son Profetas. ungidos. ¿Y cómo uno detecta? Ahí, Ay, Ahí sí. le voy a tocar un Estoy tema asustado un yo, poco Lorena. sensible. Yo soy una persona espiritual. Yo creo en el Dios Todopoderoso. Ahora bien, ahora mismo hay una necesidad del ser humano de creer en algo, como de sentirse, como de tener una identidad. Hay como un vacío. Entonces llegan algunos pastores, porque no lo digo en sentido general, porque hay pastores que son serios. Sí. Hay algunos pastores que llegan y manipulan, y ese tipo de persona cree en cualquier cosa. O sea, ¿cómo detectar cuando una persona realmente me está manipulando, en este caso a nivel religioso, me está manipulando y no está realmente dándome una palabra, algo verdadero, algo de realidad, porque usan el nombre de Dios? Y para los que tenemos temor de Dios, es difícil, por ejemplo, cuando una persona que tú crees que es más espiritual que tú, te diga algo y tú dices, no, espérate, y si es Dios de verdad, o cualquier cosa. Le pongo Mira, un ejemplo. Sí, sí. Y me gusta mucho esto porque también comparto esa misma creencia contigo, también creo en el mismo Dios que crees. Y yo sé que en la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y por lo menos ese es mi filtro. Independientemente de lo que sea, lo que esa persona hace al final del día, siempre se va a ver. Incluso podemos mirar el escándalo que hubo de pedofilia, y me atrevo con toda la autoridad de poderlo decir y con toda Iglesia Católica. responsabilidad. No, de Dalai Lama, como esa persona enfrente, o sea, le pidió a un niño que lo besara, que le lamiera, que le chupara la lengua, o sea, a un niño. ¿Qué pasa? Ese es un poder religioso allá, en ese continente. Y ese es el fruto que esa persona dio. O sea, el que no quiera ¿No ver... será por la edad? O tal vez que se le no fue la vea. mente o algo. No. Es que tú no puedes poner una conducta por demencia, una conducta pedófila. O sea, eso definitivamente no. ¿Quién hace eso en su sano juicio y ni siquiera en demencia? O sea, es que esa conducta definitivamente yo no la veo como algo que lo hizo por la edad. Mira, doctora, podríamos decir que la creencia realmente es un estado de la mente donde se cree y piensa que es algo verdadero y real. Es un constructo. O sea, si tú creciste
o sea, y a ti te lo dijeron desde pequeño y tú creciste en un ambiente donde se decía que, no sé, que las niñas no podían jugar con los niños, entonces tú vas creyéndote esa verdad y cuando eres adulto, esa es tu verdad, porque tú creciste y te lo reforzaron. Y la sociedad también, los que participaban con esa creencia, te lo fueron reforzando. Cuando eres adulto, esa es tu verdad y tú vas a pelear por esa verdad. Ahora, tú puedes, la creencia la puedes... cuando hablo de creencias, no necesariamente me estoy yendo a la creencia de la fe, sino las creencias que nosotros tenemos, porque al final la creencia, que son esos juicios de valor, es lo que nos define a nosotros como personas, es lo que sale como nosotros como personas. Entonces, obviamente, cuando eres pequeño, todo eso se va y hay otras creencias que las vas adoptando cuando eres adulto. O sea, hay otras creencias que tú, cuando al medio que vas desarrollándote, en tu trabajo, en tus salidas con tus amigos, etcétera, etcétera, tú vas desarrollando, creando constructos conductuales y obviamente esas son tus creencias y es por eso que tú te vas a sentir identificado. Entonces, en la religión podemos decir que esas creencias, en las religiones, son series de dogmas y preceptos. Pudiéramos decir, si nos vamos con lo que las personas creen, por ejemplo, yo creo en esto, son dogmas, son creencias y todo lo demás. Eso es para poderlo definir y escribirlo, porque obviamente sabemos que las experiencias espirituales a veces ni siquiera se pueden describir. Hay cosas que ni siquiera se pueden, o sea, ni siquiera con tus propias palabras. Y ya ahí entonces habría una diferenciación. Obviamente para tú decir que existe algo, tienes que leer documentos, etcétera, etcétera, que por ejemplo tenemos la Biblia, hay creencias que se ven ahí, pero hay otras cosas que las personas experimentan que son experiencias individuales, que ahí nadie puede decirle a esa persona estás bien o estás mal, porque eso es algo propio. Y eso es algo que se tiene que respetar. Mire, viendo, digamos, el concepto de síndrome de impostor, y uno que ha leído un poco de filosofía, la respuesta que está buscando es, primero, un quién soy yo. Si es filosofía, la filosofía, inicialmente, las grandes preguntas fueron siempre, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Entonces, en esa lógica de esa pregunta histórica, que el ser humano tiene que vivir con eso, el síndrome entonces del impostor es, en el sentido, si yo me conozco bien, si yo sé quién soy, tiene una manera, digamos, de poder enfrentar ese síndrome. Pero si usted no sabe quién es usted, entonces cuando ha logrado, como ha dicho usted, ciertos aspectos de su meta, entonces comienza a dudar sobre sí mismo. Como no soy merecedor, entonces es una humildad. La gente confunde entonces humildad con el autodescalificarse. Eso es lo que ahorita. Exactamente, porque las personas no necesariamente, bueno, sí, yo soy humilde, pero el que tú seas humilde no quita que tú reconozcas que has llegado a donde has llegado. Eso es totalmente diferente. Es como que tú llegaste a la meta y sabes cómo manejar ese éxito que has tenido, pero estás reconociendo tu éxito con humildad. Las personas que tienen y padecen el síndrome del impostor les cuesta admitir que han llegado a cierto éxito, porque se creen que es algo fortuito, que no es algo por sus cualidades, por su esfuerzo, sino más bien porque, no, es que eso fue porque fulano habló con sutana, entonces me ayudó. Pero espérate, que si tú no tenías el talento, pudieron haber hablado con quien sea y tú no ibas a poder llegar. Y esas son aquellas cosas que le están dando también como ayuda para que si entiendes que tienes el síndrome del impostor, comiences a atacarlo de una forma con preguntas, como si fulano no hubiese hablado con sutana, realmente yo iba a poder llegar a esto, o mis títulos académicos, ese esfuerzo que yo he hecho por estudiar, me he llevado a donde estoy. Pedro, ahí mismo. Entonces, quiere decir que el síndrome del impostor es un estado inconsciente, contrario a lo que sí es el verdadero impostor, que de manera aviesa y consciente juega un rol para granjearse, digamos, afinidad y que le sigan, que es lo que hacen muchos políticos. Exactamente, Pero un sinvergüenza. Vamos a decirlo de una forma, esa es la diferencia, que el impostor real hace una red de mentiras, sabe qué decir,
calcula lo que va a hacer y obviamente obtiene como resultado el resultado que tenga. De igual forma, hay que entender que por mucho que tú tejas una red de mentiras en cuanto a un título, en cuanto a algo, en algún momento va a caer porque no se va a poder sostener en el tiempo. Versus la persona que tiene el síndrome del impostor, que es la persona que no reconoce sus talentos, que le cuesta admitir que tiene éxito. No, ni siquiera es algo con humildad, sino más bien algo de que la persona le cuesta decir, óyeme, llegué aquí por mi esfuerzo, soy capaz, Incluso, esto también es un problema de merecimiento. Hay personas que nunca les dijeron en sus casas, de cuando lo estaban criando, qué bien lo hiciste, óyeme, qué buen trabajo estás haciendo. Cuando crecen y logran algo, alguien les da un piropo de eso, los rechazan porque no están acostumbrados a eso. Entonces, una de las soluciones también es darte el merecimiento y celebrar las metas que tú que estás construyendo, que estás adquiriendo, porque eso forma parte también de poderle darle la batalla al síndrome del impostor. Mire, ¿y cómo se maneja eso? O sea, hay que ir a un psicólogo. Sí, tratamiento. Un tratamiento, pastillas. ¿Cómo es eso? No, eso no llegamos a la medicación. Terapia, claro que no, pero esto se puede trabajar con sesiones, esto se puede trabajar muy bien o sea, si sientes que puedes tener eso, es importante que vayas a un psicólogo, a un profesional que te pueda identificar realmente si eso es lo que tienes y comenzar entonces. Esto es un síndrome que te puede jugar mucho. ¿Cómo me explico? A que no te den tus méritos, etcétera, etcétera. Pero asimismo, como puede sonar muy grande, se puede resolver también. Si haces la tarea, si haces tus sesiones como van, lo puedes resolver en poco Doctora, tiempo. podríamos decir que el síndrome, ¿verdad?, del impostor es una desviación psicoconductual. Es un problema psicoconductual. Como les decía, es un fenómeno psicológico. Es un fenómeno psicológico. Pero también de la conducta. ¿No? Exactamente, de la conducta, pero no necesariamente es un trastorno. O sea, no es un trastorno. Es un fenómeno de la psicología que hemos comenzado a ver desde, me parece que es desde 1920 por ahí, cómo las personas comenzaban a no darse cuenta o a no querer los piropos o los merecimientos que tenían de sus éxitos. Y obviamente hasta lo que les he contado, obviamente es algo como para identificar, pero va muy profundo, o sea, afecta las relaciones de pareja, afecta la relación del trabajo, porque claro que sí, hay personas que pues ya yo sé. En el trabajo no dicen, no, es que no soy suficiente, doctora, o no ya soy yo capaz. sé. Ya yo sé por qué. Porque, por ejemplo, cuando Lorena viene bien elegante, yo digo, qué elegante está, me dice, ¿en serio? O sea, es un problema ya porque de merecimiento. Dice en serio, como si en serio. No, porque hay días, doctora, que tal vez tú no te pones algo que tal vez tú crees que es normal, pero para otros, ¿verdad? Tú estás hermosa. Yo llegué, mis compañeros, ya tú sabes. Y yo, qué elegante ella. ¿En serio? Y yo, verdad, y gracias a Dios, Doctor, estoy pensando un poco desde el punto de vista antropológico, cultural, de ese síndrome, porque fíjese un detalle, el machismo social al que nos han enseñado de una mujer sometida al varón y que ella es la que tiene que estar en la casa para criar. Tú te encuentras entonces a estas mujeres que son la ama de casa. Se meten en lo conuco y trabajan también. Cargan agua preñada con un barrigón y un muchacho al hombro y una lata de agua. Desde que amanece cocinando, preparando comida para los hijos, bañando. Se pasan el día entero que comen último que todo el mundo, son las que se acuestan último y se levantan primero. Y esas mujeres, tú le dices, doña, y usted cuénteme, ¿usted trabaja? Ay, no, yo no trabajo. O sea, ahí hay, digamos, algo que tiene que ver. No es solo con la autoestima, sino con un condicionamiento social que la mujer ama de casa dice, no, yo trabajo, yo lo que soy ama de casa. Y es la que arregla todo, es la que cuando el marido se enferma, ella es la que, el marido ñoño, porque no hay cosa más ñoña que los hombres. Lo que pasa es que tal vez ella dice, no trabajo, tal vez porque no recibe alguna remuneración que no la reconoce la remuneración. Entonces el marido debería, ¿verdad?, de reconocer eso y ayudarla. Claro. Está fajada en la casa. Lo que pasa es que cuando el esposo, y esto es un trabajo en conjunto y tal vez no
mis amigas feministas no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero Ay, ay, ay. cuando una persona sale a trabajar y otra se queda en casa, obviamente la que se queda en casa está asumiendo un rol para que la otra persona pueda salir a Elemental. trabajar. Pero de igual forma, la persona que está trabajando debe traer, o sea, proporcionar las cosas que Sí, el proveedor, se necesita. El proveedor, exactamente. Entonces, es un trabajo, claro que sí, pero no necesariamente yo no veo que haya necesidad de pagarle al ama de casa por hacer un trabajo que también es su responsabilidad. O sea, una casa sucia, tú no puedes vivir en una casa sucia, tú tienes que, o sea, y no, tú no me pagaste porque yo limpié la casa, yo no la voy a limpiar. Oh. Tú vives aquí, yo salgo a trabajar para proveer lo que hace falta, o sea, es un trabajo en equipo, es en conjunto. Me explico, claro que lo veo como un trabajo. Lo que pasa es que, como bien decía, el constructo, el condicionamiento te ha dicho que solamente el trabajo es cuando tú recibes paga, y eso es lo que tú crees que es. Pero no, o sea, una persona que está limpiando las ventanas, porque, señores, nosotros le pagamos a personas que hacen ese servicio Claro. en nuestras casas. O sea, que definitivamente es un trabajo cuando te toca hacerlo a ti. Lo único que o sea, no vas a recibir dinero por eso, no significa que deje de ser un trabajo. Ahora bien, el síndrome del impostor, como les decía, no te permite ver las metas, no te permite sentirte merecedor de lo que estás teniendo, no te permite ver el éxito. Incluso cuando tienes este síndrome se te hace difícil alcanzar próximos niveles en tu vida. Por eso es importante que visites a especialistas que te puedan ayudar a esto, a coaches que te puedan ayudar a esto, para que puedas tener una vida muchísimo y mejor versiones de ti mismo. Una preguntita, doctora. Yo sé que tal vez otro tema, pero me gustaría que lo tratáramos. Hay un síndrome que es el síndrome Salvador, algo así, del Salvador. Del Salvador o Salvadora. Salvador, ¿de qué más o menos se trata? Porque de eso sí hay muchos síndromes, personas con esos síndromes y no se han dado cuenta. Bueno, si nos vamos a la intrínculis de dónde sale, regularmente sale de casa cuando eres hermana mayor o cuando fuiste hija única, que tienes que ayudar a tus padres, o que tienes que cuidar a tus hermanos. Entonces, como te vas asociando con tus figuras de autoridad, en el momento en que vayas a tener una pareja, de esa misma forma vas a reaccionar y vas a relacionarte con tu pareja. Ay, que fulano le cuesta mucho echar para adelante, ven muchacho, y tú lo vas jalando, y tú lo vas jalando, y tú ves que no, pero es porque tú tienes ese síndrome de que tú tienes que salvar a esa persona y llevarlo donde se supone que debería estar. Y por ejemplo, eso también te quita espacio a ti en tu vida, por ejemplo, tuyo, de tú, por ejemplo, ver las necesidades de los demás, pero tú no ves las necesidades tuyas propias. ¿Eso puede pasar? Claro, porque la necesidad del Salvador es sentirse elogiado todo el tiempo. Ay, qué bien, tú sí eres buena, tú sí eres, ay, gracias, de verdad, tú sí. Entonces, cuando tú no estás sintiendo o tú no estás recibiendo esos elogios, tú estás sintiendo que tú no estás haciendo tu trabajo. Entonces, es una necesidad de reconocimiento que tienes, es una necesidad de validación la que estás teniendo. O sea, necesitas todo el tiempo sentirte validado, pero es porque tú no te validas, porque tú no te reconoces y necesitas la validación externa. Por eso siempre tienes que estar en ese que yo te voy a salvar, que yo estoy haciendo, mira fulano le ayudé con esto, mira sutano qué sé yo cuánto. ¿Por qué? Porque necesitas primero, para que se arregle, empezar a hacerlo por dentro para ti mismo, y ya luego cuando te coloques en ese lugar que te estás salvando tú, estás reconociéndote tú, ya ahí tú sabes diferenciar cuándo sí a una persona tú tienes que ayudar, porque eso no significa que no puedas ayudarle. Lo que pasa es que si tú siempre lo haces, tú le estás quitando Su la experiencia responsabilidad, y el aprendizaje que se supone que debe tener esa persona. Mire, ahí se puede conectar en la experiencia cuando uno ha estado en campus. Las hijas mayores, sobre todo, en la sociedad dominicana, son las que menos progresaban, porque a ella le tocaba ser una sustituta de la madre, cuidar a los hermanitos, para que vayan a la escuela, y ella terminaba no yendo a la escuela. Y en lo que los hermanitos llegaban a ser profesionales o estaban instalados, ella seguía quedada en la casa, sin casarse ni siquiera para no abandonar a los padres. Y al final, cuando ya se iban todos los hermanos que han progresado, entonces teníamos unas jamonas en la casa que se les desgraciaron la vida, porque entonces ya no podía conseguir novio y tenía entonces que dedicarse a los papás que ahora estaban viejos de cuidar. Exactamente. Eso es muy común en la cultura nuestra. Muy común. Jamonas
por cuidar a sus hermanos y a sus padres. Sí, eso se daba mucho. Y de ahí lo que único camino que tenían era irse a la iglesia entonces a vestir santo. O sea, Es verdad, la sociedad- Mariano. Sí, así se daba. No, entonces la iglesia, esos son las que estaban trabajando en la iglesia, vistiendo el altar, arreglando todo, porque ya Se le pasó su tiempo. se le pasó el tiempo por estar sirviendo en su casa. Ay. Por eso necesitamos mucha educación, por eso necesitamos mucha educación en cuanto a eso. Muchas personas tienen hijos con ese título de que tienen que cuidar a sus hermanitos y a nadie le corresponde ese trabajo más que a sus padres. Sí. Y eso es muy difícil decirlo. Pero usted sabe que tal vez en para que sitios puedan rurales. llegar una entrada a la casa, usted sabe, digo yo, el poder generar los ingresos. Sí, lo que pasa es que tú tienes que ponerlo en una balanza. O sea, ¿qué Claro. ingreso es tan importante como que tú le arruines la vida a tu hija? Porque, por O a ejemplo, tu hijo. yo he visto... Común yo eso he visto, aquí. sí, es común, pero también yo he visto, por ejemplo, a una madre soltera con 3 hijos. Hay uno que es mayor y ella para poder salir, que no tiene que se lo cuide, el niño grande la ayuda de esta manera, alimentar a los hermanitos y todo esto. Incluso después esa persona después de grande es como el líder de la casa porque ayuda a la madre, ayuda a los Lo que hermanos. pasa es que nosotros los seres humanos somos expertos. Cuando es muy humilde, ya venga. expertos en romantizar actitudes y conductas que no son normales. Ok. ¿Me explico? O sea, está bien que en ese momento tú digas, ok, no tengo otra alternativa y necesito por un tiempo darle esa responsabilidad, pero no es su responsabilidad. O sea, entender que no está bien es lo primero que te va a hacer cambiar el chip. Porque eso no está bien. Ningún niño de 8 años, ningún niño de 10 años, ningún niño de 15 años tiene la responsabilidad de cuidar. Si nosotros como adultos se nos hace tan difícil cuidar a un niño de 2 años, imagínense ustedes un niño de 15 años que lo que quiere es vivir su vida de adolescente que necesita. Por eso después en la adultez vemos gente con 40 años quemando etapas que tuvieron que quemarse hace mucho Así tiempo. Es así. Entonces, el romantizar actitudes y conductas, mejor dicho, que se han ido apropiando de nuestro sistema, es lo que ha hecho también que muchas personas se vean con vidas arruinadas. Doctora, pero nosotros estamos llenos de síndrome. Sí, porque Sin tenemos... darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Es así. También tenemos síndrome del Tony, del William, del Edward. Y todos esos síndromes, ¿de dónde que salen? Bueno, esos son fenómenos que van saliendo. Tenemos que ver, yo creo que usted va a tener un día que venir a hablar Sí, de sí, esos sí, sí. síndromes. Vamos a hablar de ¿Cuál todos es el esos perfil? síndromes. Les voy a tener un listado y vamos Un listado de a todos esos hablar síndromes. de todos esos síndromes. Y lo vamos a Claro, tratar, vamos a doctora. sí, sería bueno. Sí, Para verlo lo vamos a tomar ahí en específicamente cuenta. cada uno de Claro ellos. que sí. Así es, doctora, para ir cerrando, si le gustaría darle una recomendación a ese público que lo está viendo en este Claro que momento. sí. Claro. Aquí tienen a una persona, o sea, que se está rehabilitando en síndrome del impostor. Para mí era imposible estar enfrente de una cámara porque yo tenía el síndrome del impostor y hasta que no me di cuenta de todo lo que estaba pasando y todas las ¿Usted, oportunidades, doctora? No le creo. Ah, para que usted vea que estaba ustedes no- dejando pasar. no dejan- Así pueden es. pasar eso. Esto es una Sí, parte que ustedes claro son que especialistas sí. de la conducta. Es así. Para que vean que es normal. Es normal, por eso me atrevo a decirlo. Yo vivía con el síndrome del impostor. Yo decía que lo que yo estaba haciendo en algún momento iban a descubrir que era mentira. Y cuando yo me puse, pero mentira de qué, tú hiciste tu licenciatura, tú hiciste tu especialidad, tú hiciste todo esto, Entonces, hasta que yo no me senté a analizar todo eso, no llegaban las oportunidades. Y hoy en día, gracias a Dios, estoy teniendo muchísima más exposición después de que tomé el control de eso. Busqué ayuda, Qué obviamente. bien. Así que si tú estás pasando por eso y sientes que estás frenado o frenada, te invito a que busques ayuda porque sé que puedes explotar esa mejor versión que hay en ti. Bueno, Doctor, usted le doctora, pasó como le el voy a poeta mandar a 2 o 3 Garrit. personas por allá. Sí. Usted le pasó como el poeta Garrit. ¿Qué le pasó a Garrido Pedro? Garrit era un famoso payaso y llegó a Ecuador, realmente. Entonces, todo el mundo iba a verlo, todo el que tenía problemas, los psicólogos lo mandaban a ver ese famoso payaso. Y él aprovechó que estaba en Ecuador y fue a ver un psicólogo. Y le dijo al psicólogo que se sentía triste, que no era feliz. Entonces le dijo, vete a ver a Garrit. Dice, es que yo soy Garrit. Ay, qué sí. fuerte. O sea, que cada quien tiene Médico, su- cúrate a ti mismo. Así en es. otras palabras, muchas veces. Doctora, gracias por doctora, haber qué estado bueno. con nosotros, Gracias a de verdad. ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.